El cielo gris cubría la ciudad como una manta pesada, y la lluvia persistente batía contra las ventanas de la oficina de Joe Tyndall. El sonido monótono de la tormenta era el único que se escuchaba. Mientras él miraba por la ventana, absorto en sus pensamientos, a lo lejos, el rayo iluminaba brevemente el paisaje urbano, como si la naturaleza misma quisiera reflejar la agitación que sentía en su interior. En su pecho, una sensación de vacío profundo lo ahogaba, como si su vida entera hubiera sido arrasada por un huracán invisible. Joe nunca imaginó que su vida tomaría este giro. Durante años, su existencia había estado marcada por una rutina predecible: el trabajo en la empresa familiar, los momentos tranquilos con su esposa Carol y su hijo Sam, y las pequeñas satisfacciones cotidianas. Pero ahora, todo parecía desmoronarse ante sus ojos. Su mundo, que hasta ese momento había parecido sólido, ahora era solo escombros. Su hermano, Eric, el hombre en quien había confiado más que en nadie, había traicionado su lealtad de una manera tan profunda que ni siquiera las palabras parecían capaces de describirlo. La revelación había llegado como un golpe mortal. Aquella mañana, después de dejar su Volvo en el taller, decidió quedarse en casa en lugar de regresar a la oficina. La jardinería le esperaba. Pero lo que encontró en su patio trasero no fue un simple día de trabajo. Mientras recogía las hojas caídas de los árboles, algo llamó su atención. El Corvette rojo de su hermano estaba estacionado en el garaje. Inmediatamente, una sensación de alerta lo recorrió, como un presagio de lo que estaba a punto de descubrir. Cuando se acercó, pudo escuchar a su hijo Sam conversando con Eric. Era una conversación aparentemente inocente, pero algo en la voz de su hijo lo inquietó. «Papá, Eric me está contando historias sobre ti», dijo Sam. Joe se detuvo en seco. Una sensación extraña se apoderó de él. Era imposible que su hijo hablara de esa manera con su hermano. A menos que algo estuviera ocurriendo en secreto. Decidió, sin pensarlo, grabar discretamente la conversación en su teléfono móvil, con la esperanza de que la situación no fuera tan grave como él temía. Lo que escuchó a continuación le heló la sangre. Eric, con su tono superior y relajado, comenzó a hablar de Carol, su esposa, de una manera burlesca. Mencionó que había estado presionando a Carol para que se divorciara de él. Le contó a Sam que, aunque él tenía una fuerte atracción física hacia Carol, ella seguía amando a Joe. Pero lo que más le golpeó fueron sus propias palabras. «Aunque eres bueno en la cama, Joe, eres un marido terrible. Carol no te quiere, pero sigue durmiendo conmigo de vez en cuando». Joe sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Aquellas palabras fueron como un balde de agua fría que lo caló hasta los huesos. Su hermano, el hombre en quien más confiaba, había estado llevando una relación con su esposa durante todo ese tiempo. Y no solo eso, su propio hijo había sido partícipe de esta cruel traición. El dolor, la rabia y la confusión lo invadieron por completo. Se apoyó contra la pared del garaje, intentando encontrar algo de estabilidad. Pero sus piernas se debilitaban. En ese momento, escuchó a su hijo preguntar con voz inocente, pero llena de angustia: «Papá, ¿por qué mamá no se divorcia de ti para vivir con Eric?». Fue como si el mundo se hubiera detenido. La pregunta de Sam, cargada de dolor y confusión, dejó al descubierto una verdad devastadora. Todo lo que había creído sobre su vida familiar, sobre el amor de su esposa, se desmoronó en un segundo. La traición no solo venía de su hermano, sino también de Carol, la mujer con la que había compartido su vida. La sensación de traición fue tan profunda que casi lo hizo caer de rodillas. Se tambaleó,
tratando de recuperar el equilibrio. Pero su mente estaba nublada por la angustia. Durante unos segundos, sintió que su vida no tenía sentido. ¿Cómo podía su hermano hacerle esto? ¿Cómo podía Carol, la mujer que había jurado amarlo, traicionarlo de esta manera tan cruel? Al regresar a la oficina, Joe apenas pudo concentrarse en el trabajo. Las imágenes de su hermano y su esposa juntos, compartiendo secretos y risas, lo perseguían constantemente, pero lo peor de todo era la sensación de que su hijo, el niño al que había criado, había sido parte de esta mentira. Las preguntas no dejaban de atormentar su mente. ¿Sam sabía algo más? ¿Qué tan lejos había llegado la traición? Esa noche, mientras su hijo dormía, Joe se sentó en su cama y comenzó a repasar los recuerdos de su vida con Carol. Pensó en los primeros días de su relación, en cómo se habían conocido, en cómo se habían casado. Todo parecía tan perfecto en ese entonces. ¿Cómo había llegado todo esto a este punto? ¿Cómo pudo Carol, la mujer que le había dado un hijo, traicionarlo de esta manera? El dolor era insoportable. Su corazón se rompía en 1000 pedazos. Y la rabia lo consumía. ¿Cómo podía seguir viviendo con esa mentira? ¿Con esa traición tan profunda? Sabía que tenía que actuar. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía enfrentarse a su hermano? ¿A su esposa? ¿A su hijo? Después de todo lo que había descubierto? La angustia se convirtió en desesperación. Joe no podía soportar más el peso de la mentira. Su mundo, que alguna vez fue sólido, ahora era solo escombros. El amor que había creído eterno, la familia que pensaba indestructible, se desmoronaba ante sus ojos. Pero, lo peor de todo, era que ya nada podía devolverle la paz que había perdido. La tormenta no había cesado. Y la lluvia seguía cayendo con la misma intensidad que la angustia en el pecho de Joe. No podía dejar de pensar en todo lo que había oído aquella mañana. Las palabras de su hermano, de su esposa, y, lo más doloroso, la pregunta de su hijo. Cada vez que las recordaba, el dolor aumentaba, como si el peso de la traición fuera más grande que todo lo que había vivido hasta entonces. ¿Cómo era posible que alguien a quien había considerado su aliado más cercano, su hermano, hubiera despojado su vida de significado con tan poca consideración? Joe, tras regresar de su oficina, se encerró en su estudio, en el silencio absoluto de la casa. Allí, rodeado de papeles, informes y fotos familiares que antes representaban felicidad, se sentó frente a su escritorio, sintiendo la rabia crecer en su interior. No podía soportar la idea de que su vida estuviera hecha trizas por su propia sangre. Por el hombre que, en su mente, siempre había sido su compañero de confianza. Eric no solo había traicionado su confianza, sino que había destruido la esencia misma de lo que él había creído ser una familia sólida. Todo aquello que había construido, que había soñado, se había desmoronado en un instante. Las palabras de su hermano resonaban en su cabeza como un eco lejano. Cada vez más fuerte. Tu mujer no te quiere. Joe, es a mí a quien ama. Eso era lo peor de todo. No solo el hecho de que Carol lo hubiera traicionado, sino que había permitido que su hermano entrara en su vida de una forma tan despreciable. Cada vez que pensaba en ello, el dolor lo invadía, pero también una ira indescriptible, una rabia que lo llenaba de una energía que no sabía cómo canalizar. Joe había dedicado su vida a Tyndall Manufacturing, a su familia, a su esposa y a su hijo. Y ahora todo eso parecía un sueño lejano, una mentira que alguien había tejido con sus propias manos. Recordó cómo había conocido a Carol, cómo la había visto en aquella carrera benéfica, cómo se había sentido atraído por su belleza y su determinación. Ella era todo lo que siempre había querido. Pensó, sin embargo,
Ahora se daba cuenta de que todo lo que creía sobre su relación había sido falso. Carol, esa mujer tan fuerte, tan decidida, había jugado con él como un peón. Mientras su hermano Eric, el hombre en quien confiaba ciegamente, había estado detrás de todo. El sonido de la lluvia golpeando la ventana fue lo único que lo calmó momentáneamente. Respira, Joe, respira, se dijo a sí mismo, tratando de encontrar un espacio de paz en su mente. No podía dejar que la ira lo consumiera por completo. Tenía que pensar, tenía que planificar lo siguiente. No podía quedarme aquí llorando sobre lo irremediable. Ya no quedaba tiempo para lamentarse. Ahora lo único que importaba era qué haría a partir de ahora. ¿Qué iba a hacer con la verdad que había descubierto? El pensamiento de tomar una decisión drástica lo invadió. A lo largo de su vida había sido un hombre de acción, de pensamiento analítico y precisión. Había manejado los números, los problemas financieros, y había tomado decisiones que le habían asegurado el éxito en su carrera. Pero ahora se enfrentaba a algo mucho más grande: su vida personal. El dolor que sentía no podía medirse con números ni balances. No había fórmulas para esto. No podía pensar racionalmente, y eso lo aterraba. Sin embargo, su mente seguía trabajando a toda velocidad. Y mientras lo hacía, algo dentro de él comenzó a cambiar. Pensó en su hijo, en Sam. ¿Cómo iba a explicarle todo esto? ¿Cómo podía decirle que el hombre a quien siempre había considerado su tío no era solo su tío, sino también el hombre que había estado destruyendo la familia de Joe desde dentro? Pero lo peor de todo era que Sam había sido parte de esta mentira. Parte de este entramado de traición. No podía ni imaginar el dolor que sentiría su hijo al enterarse de la verdad. La culpa lo invadió. Pero de alguna manera, también comprendió que su hijo, aunque inconscientemente, había sido víctima de todo esto. Pensó en cómo se había sentido cuando Sam le había preguntado por qué su madre no se divorciaba de él para vivir con Eric. Aquella pregunta fue la daga que se clavó en su corazón. No solo porque provenía de su hijo, sino porque reflejaba la verdad más dolorosa. Su hijo había sido consciente de algo que él no había notado. Quizás Sam había sido consciente antes que él de la traición. Quizás su hijo ya intuía algo que él no podía ver. Joe se levantó de la silla de golpe. Y sin pensarlo, salió al jardín trasero. El frío del aire nocturno lo golpeó con fuerza. Pero necesitaba sentirlo. Necesitaba que la sensación del frío lo anclara a la realidad, lejos de los fantasmas que acechaban su mente. Caminó por el jardín, entre las hojas que había recogido esa mañana, ahora empapadas por la lluvia. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. No sabía a dónde iba. Solo caminaba, tratando de ordenar sus pensamientos. El sonido de un coche acercándose lo sacó de su trance. Miró hacia la entrada del jardín y vio el Corvette rojo de su hermano estacionándose en el camino de entrada. El corazón le dio un vuelco. Eric, el hombre que lo había traicionado. Se quedó parado, mirando el coche. Un torrente de emociones se desbordó en su interior. Quería enfrentarse a él, decirle todo lo que pensaba, exigirle respuestas. Pero, al mismo tiempo, no sabía si podría soportar la confrontación. No sabía si su corazón podría soportar más dolor. Eric salió del coche y lo vio. Durante un instante, sus ojos se encontraron. Pero no hubo palabras. Solo silencio. Era un silencio pesado, cargado de una tensión insoportable. Joe sintió como si todo el aire se hubiera escapado de sus pulmones. No podía creer que estuviera ahí, de pie frente a él, tan impasible, tan despreocupado, como si nada hubiera pasado. Era como si todo el dolor que él había sentido no significara nada para Eric. ¿Por qué, Eric?, preguntó finalmente Joe, su voz rota.
pero llena de rabia contenida. ¿Por qué lo hiciste? Eric miró a Joe, sin remordimientos, sin compasión. Era el hermano que siempre había conocido. Pero ahora parecía un extraño. Lo hice porque ella me lo pidió, respondió Eric, con una frialdad desconcertante. Carol siempre quiso estar conmigo. Solo que tú no lo veías. Joe cerró los ojos, intentando procesar las palabras. Pero el dolor era demasiado intenso. Eso no es una excusa. Eric, no lo es, dijo Joe con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Me traicionaste a mí, y lo peor de todo, traicionaste a mi hijo, a tu sobrino. Eric parecía no entender la magnitud de lo que había hecho. Simplemente lo miraba, como si estuviera viendo a alguien más. Alguien ajeno. Joe sintió que su mundo entero se había venido abajo una vez más. En ese instante, Joe comprendió que no había vuelta atrás. Que ya no podía seguir viviendo con esta mentira. Que la traición era demasiado profunda para ser perdonada. Sabía que debía tomar una decisión. Una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Pero, ¿cómo podría seguir adelante? ¿Cómo podría dejar atrás todo lo que había sido? ¿Lo que había creído que era una familia? La respuesta llegó de una forma tan clara como el golpe de un martillo sobre su corazón. La venganza era lo único que podía darle algo de consuelo. Algo de poder frente a la traición. Tenía que hacerle pagar a Eric. A Carol. A todos los que lo habían destrozado. No solo para él, sino también para su hijo. Con una determinación fría y calculada. Joe hizo un juramento en silencio. Les haré pagar por todo lo que me han hecho. La tormenta continuó rugiendo en el cielo. Pero Joe ya no la escuchaba. Su mente estaba completamente enfocada en el futuro. Un futuro donde él tomaría el control de su vida. Donde la venganza sería su única salida. La rabia de Joe seguía ardiendo en su pecho. Como un fuego que no encontraba forma de apagarse. El silencio entre él y Eric se prolongó por lo que pareció una eternidad. Cada segundo que pasaba, cada palabra no dicha, alimentaba la furia creciente en su interior. Miró a su hermano con desprecio. Como si no fuera el hombre con el que había compartido tantas vivencias. Tantos secretos. Ahora no era más que un extraño. Un traidor. Joe sintió que la distancia entre ellos, física y emocional, era abismal. Pero la distancia más dolorosa era la que había surgido entre su corazón y el de su esposa Carol. Entre lo que había creído ser su vida y lo que ahora se revelaba como una farsa. Eric, aparentemente inconsciente de la tormenta que había desatado, siguió allí, en pie, mirándolo con esa expresión de superioridad que siempre había tenido. Joe respiró profundamente, intentando calmarse. Pero sabía que no podía seguir soportando esta mentira. Todo lo que había vivido hasta ese momento. La familia que había construido. La vida que había soñado. Se había desmoronado de la noche a la mañana. Ya no podía seguir siendo el hombre complaciente. El hermano fiel. La traición de Eric había ido demasiado lejos. Joe, lo que pasó entre Carol y yo, no es lo que piensas, dijo Eric, con un tono que intentaba ser conciliador, pero que solo hizo que la furia de Joe creciera aún más. Ella vino a mí en un momento de debilidad. Tú estabas ocupado, trabajando, sin darnos atención. Yo solo quise ayudarla a sentir lo que ya no encontraba en casa. No es culpa de nadie. Joe soltó una risa amarga. Una risa llena de dolor y desprecio. ¿Ayudarla? ¿De verdad, Eric? ¿Eso es lo que te dices a ti mismo? Porque si eso es lo que crees, entonces realmente no sabes nada sobre lo que significa ser familia. Ser un hermano. El calor de la rabia lo invadió. Como una ola arrasadora, Joe no podía dejar de pensar en lo que había escuchado esa mañana.
En las palabras de Eric. En la revelación de que su hermano había estado con su esposa. Su Carol, durante todo ese tiempo, recordaba los momentos que había compartido con ella. Los años que habían pasado juntos. El amor que pensaba que tenían. Todo eso ahora se desmoronaba ante sus ojos. Y la única respuesta que encontraba era el odio. Eric, aparentemente sin entender el nivel de sufrimiento que había causado. Continuó, Joe, no puedo cambiar lo que pasó. Pero te prometo que no fue un acto de maldad. Tú y yo somos hermanos. Siempre lo hemos sido. No quiero perderte por esto. Las palabras de Eric resonaban en la mente de Joe, pero no alcanzaban a tocar su corazón. La idea de seguir adelante con él, de perdonarlo, le parecía imposible. La traición no se borraba con palabras. No se arreglaba con promesas vacías. No importaba cuántas veces Eric dijera que lo sentía. No podía borrar lo que había hecho. ¿Perdonarte? ¿Dejar que todo esto pase como si nada? ¿Después de lo que has hecho? Joe no podía creer lo que escuchaba. No sé ni quién eres. Eric, ¿cómo puedes seguir mirándome a los ojos después de esto? La furia que había estado conteniendo durante tanto tiempo estalló de manera incontrolable. Joe empujó a Eric, no con fuerza, sino con la desesperación de quien ya no sabe cómo contenerse. Eric tropezó hacia atrás, golpeando una de las pilas de madera apiladas cerca del garaje. El sonido del impacto resonó en el aire, como una especie de señal. El comienzo de un final que Joe no podía evitar. Joe se dio la vuelta rápidamente. Sin mirar atrás, sabía que no podía seguir allí, enfrentando a un hombre que había destruido todo lo que él había amado. Salió del garaje con pasos pesados, sintiendo cómo el dolor se apoderaba de cada músculo de su cuerpo. No podía pensar, no podía hacer nada más que caminar, escapar, dejar atrás todo lo que conocía. El frío de la noche lo envolvió cuando salió al jardín. La tormenta seguía, pero ahora Joe la sentía diferente, como si la lluvia también estuviera purificándolo, limpiando algo dentro de él. Ya no quedaba espacio para la duda, para el arrepentimiento. Lo único que sentía era una necesidad urgente de justicia, de venganza. ¿Cómo podía dejar que esto quedara impune? Pensó mientras caminaba en círculos por el jardín, su mente trabajando a toda velocidad. Había descubierto demasiadas cosas, había visto demasiada verdad en lo que sus propios ojos no podían creer. ¿Cómo podía permitir que su hermano, que su esposa, siguieran con sus vidas como si nada hubiera pasado? No podía. Y entonces lo vio. El Volvo, estacionado en el camino de entrada. Era como una señal, un símbolo de todo lo que había perdido. Durante tantos años había sido su vehículo de confianza, el compañero en el que se refugiaba. Ahora, en medio del caos que había destrozado su vida, el coche parecía la única constante, la única parte de su vida que aún podía controlar. De repente, una idea surgió en su mente. Una idea que lo llenó de una fría determinación. No puedo dejar que se salgan con la suya. No lo haré. Decidido, caminó hacia el coche y abrió la puerta del conductor. El volante, en sus manos, era una extensión de su propia voluntad, de su propio deseo de venganza. No podía seguir siendo el hombre que había sido. Ya no. La decisión fue instantánea. No había vuelta atrás. Joe arrancó el motor y salió disparado hacia la carretera. Sin rumbo fijo, solo siguiendo la furia que lo guiaba. Sabía que debía hacerlo, que no podía dejar que la mentira siguiera gobernando su vida. La venganza se cernía sobre él como una sombra. Y en el fondo de su ser, la satisfacción de saber que finalmente tomaría el control lo invadió. No importaba lo que sucediera después. Ya no importaba lo que la gente pensara. Lo único que le importaba ahora era que todo lo que le habían hecho iba a ser expuesto. Las mentiras de su esposa. La traición de su hermano.
Todo eso iba a salir a la luz. La carretera se deslizaba bajo las ruedas del coche mientras Joe aceleraba, dejando atrás el hogar que una vez había sido su refugio. Al mirar hacia adelante, por primera vez en mucho tiempo, no veía un futuro incierto. Lo que veía era claro: venganza. Venganza contra aquellos que lo habían destruido. Y con esa decisión, sentía que finalmente recuperaba algo de lo que había perdido. La noche se estiraba ante Joe como un abismo. El sonido del motor del Volvo retumbaba en sus oídos, pero en su mente había un silencio profundo. Pesado. La lluvia seguía cayendo, golpeando el parabrisas con fuerza. Pero eso no podía quitarle la sensación de vacío que le pesaba en el pecho. Había decidido dar el siguiente paso. El paso que lo cambiaría para siempre. Pero, a pesar de la rabia que sentía, no podía evitar preguntarse si realmente estaba preparado para las consecuencias de sus acciones. La carretera se deslizaba bajo las ruedas del coche, oscura y solitaria, como su alma en ese momento. Las luces de la ciudad se desvanecían en el horizonte, y el mundo parecía seguir su curso mientras él se sumergía en su tormenta personal. Joe sentía que todo su ser se desbordaba de emociones contradictorias: odio, desesperación, tristeza, pero también una extraña sensación de liberación. ¿Liberación de qué?, se preguntaba mientras sus manos apretaban el volante con fuerza. ¿De la mentira? ¿De la traición? Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. No podía simplemente volver a casa, sonreírle a su hijo Sam y pretender que nada había pasado. Ya no podía ignorar la verdad. No podía esconderse detrás de la fachada de una familia feliz. Todo había sido una mentira. Y él, por fin, había decidido enfrentarse a ella. La única pregunta ahora era: ¿qué iba a hacer con ese conocimiento? Mientras conducía, la mente de Joe seguía trabajando a toda velocidad. El odio hacia su hermano, hacia Carol, hacia sí mismo, se mezclaba con una necesidad urgente de hacer justicia. Pero, ¿qué era la justicia en ese momento? ¿Era vengarse de ellos de la misma manera en que lo habían traicionado? ¿O había algo más grande en juego aquí? ¿Algo más importante que la venganza inmediata? Joe no tenía respuestas claras. La venganza lo llamaba, lo tentaba, pero en su corazón sabía que no podía permitir que eso lo consumiera por completo. ¿Cómo podía seguir siendo el hombre que era si tomaba esa decisión? La imagen de Carol se le apareció en la mente, tan vívida como si estuviera allí mismo. A su lado, su sonrisa, su mirada cálida, su voz suave. Todo eso se desmoronó en su mente como un castillo de naipes. La mujer que había amado, que había creído que era su compañera en la vida, ahora era una extraña para él. ¿Cómo había llegado todo esto a este punto? La pregunta lo torturaba. ¿Qué hizo que Carol eligiera a Eric en lugar de él? Sabía que la respuesta no era simple, que las complejidades del corazón humano no podían ser explicadas en palabras sencillas. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de preguntarse qué tan profundo había sido el engaño. ¿Cuántas veces había sido manipulado? ¿Cuántas veces había sido usado sin saberlo? El sonido del coche al pasar por los baches de la carretera lo despertó de sus pensamientos. Joe levantó la vista y vio que se acercaba a un área alejada de la ciudad. Un lugar tranquilo donde la oscuridad parecía más densa, más impenetrable. Este era el lugar donde, a pesar de sus dudas, había decidido venir. El lugar que había elegido para dar el siguiente paso. Sabía lo que tenía que hacer, aunque no podía evitar sentirse temeroso. Había llegado a un punto de no retorno. Al detener el coche en una pequeña estación de servicio, Joe apagó el motor y se quedó allí sentado unos momentos. La luz tenue de la estación iluminaba su rostro, dándole un aire sombrío,
Inquietante. Al mirarse en el espejo retrovisor, vio a un hombre diferente. Uno que ya no podía reconocer. Sus ojos, que antes reflejaban la calma y la confianza de un hombre en control, ahora mostraban la desolación y la rabia de alguien que había sido despojado de todo lo que alguna vez creyó que tenía. Era curioso cómo el dolor y la rabia podían cambiar a una persona. Antes, Joe se veía a sí mismo como un hombre centrado. Un hombre que había luchado por su familia, por su empresa, pero ahora, sentía que todo había perdido su sentido. ¿Para qué seguir luchando cuando todo lo que había construido había sido una ilusión? ¿Qué quedaba de su vida después de todo esto? Sacó su teléfono móvil y, con manos temblorosas, marcó un número. La llamada resonó en el aire. Y mientras esperaba que contestaran, Joe cerró los ojos, recordando los momentos felices, aquellos días en los que creía que todo iba bien. Pero al mismo tiempo, sentía cómo esa vida se desvanecía, como si fuera un sueño roto que no podía recuperar. La llamada se conectó. La voz al otro lado de la línea era familiar. Pero, en ese momento, le sonaba distante, ajena. ¿Joe?, preguntó Carol, con un tono de sorpresa. Su voz sonaba cansada, agotada, como si supiera lo que iba a decirle. «Tenemos que hablar», respondió Joe. Su voz vacía, carente de emoción. Cada palabra que decía parecía estar drenada de cualquier vestigio de lo que había sido. Ya no había espacio para las mentiras. Era hora de enfrentar la realidad. «Joe, por favor», Carol comenzó a decir. Pero Joe no la dejó continuar. «No quiero escuchar tus excusas. Carol, no esta vez. Ya lo sé todo. Sé lo que has estado haciendo. Lo que has hecho conmigo. Lo que has hecho con Eric». Hubo un largo silencio en la línea. Joe podía imaginarla, sorprendida, asustada, pero en ese momento no le importaba. Lo que sentía ya no era miedo ni duda. Solo furia y una necesidad de terminar con todo eso. Carol intentó hablar. Pero su voz se quebró. «Joe, por favor, te lo explicaré todo». «No, Carol, ya no quiero explicaciones. Ya no me importa lo que tengas que decir. Lo único que quiero ahora es saber cómo vas a arreglar el desastre que has causado». La voz de Carol se rompió. Joe la escuchó sollozar al otro lado de la línea. Pero no podía sentir pena. No podía permitir que la lástima lo alcanzara. Él también había sufrido. Había sido engañado. Y ahora era su turno de tomar el control. No se detendría hasta asegurarse de que todo saliera a la luz. «Joe, por favor. Te lo ruego. No hagas esto», imploró Carol, su voz llena de desesperación. «Es demasiado tarde para pedir perdón». «Carol». Joe colgó la llamada sin decir más. No necesitaba escuchar más. Ya estaba decidido. Su vida necesitaba un nuevo comienzo. Y eso significaba cortar todos los lazos con el pasado. Con el dolor. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y Joe permaneció allí, en la oscuridad, solo, pero ya no sentía miedo. La rabia lo había empoderado. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Con determinación, encendió el motor y comenzó a conducir. Esta vez con un propósito claro en mente. Exponer la verdad. Destruir las mentiras. Y, quizás lo más importante, reclamar lo que era suyo, su dignidad, su vida, su futuro. Sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. Pero ya no tenía miedo. Porque, al fin y al cabo, todo lo que quedaba era él mismo y el poder de sus propias decisiones. El sol comenzaba a salir en el horizonte. Pero para Joe, era el principio de una nueva era. La venganza y la justicia serían su guía. Joe condujo sin rumbo fijo. El sonido del motor era lo único que lo acompañaba en la vasta oscuridad. La carretera, desierta,
Parecía reflejar el vacío que se había instalado en su corazón. Cada curva, cada farola parpadeante, le traía un recordatorio de todo lo que había perdido. De todo lo que había sido engañado. ¿Hasta dónde llegaste, Joe? Se preguntaba, aunque no tenía respuesta. El hombre que había sido. El que confiaba en su familia. Ya no existía. Lo que quedaba ahora era solo un reflejo distorsionado. Una versión rota que no sabía si podría recomponer alguna vez. En su mente se repetían las palabras de Carol. Sus súplicas. Sus lágrimas. Lo siento, Joe. Pero lo que hemos hecho no se puede arreglar. ¿Cómo iba a perdonarla? ¿Cómo podía mirar a la mujer con la que había compartido años de su vida y no sentir una rabia indescriptible? Todo lo que había creído sobre ella, sobre su matrimonio, había sido una mentira. Pero no solo Carol le había fallado, sino también Eric, su hermano. La traición venía de todos los frentes. Y él no sabía si podía soportarlo. Lo haré por mí, pensó mientras apretaba el volante con más fuerza. No era solo venganza lo que sentía. Había una necesidad profunda de justicia. Una justicia que solo él podría hacer cumplir. No podía simplemente irse, alejarse como si nada hubiera pasado. No podía ser el hombre que se dejara pisotear por aquellos que más amaba. Sabía que las decisiones que tomaría a partir de ahora cambiarían su vida para siempre. Pero también entendía que no podía seguir siendo víctima. Había perdido demasiado ya, y la única forma de recuperar algo de control era tomar las riendas de la situación. La idea de la venganza lo consumía. Pero no en la forma en que él pensaba originalmente. No quería destruir a Carol ni a Eric. No directamente. Quería algo más profundo. Algo que doliera más. Algo que los obligara a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Quería que supieran lo que había perdido. Si no puedo tener justicia, al menos quiero que sientan lo que yo siento. Pensó mientras las luces de la ciudad comenzaban a aparecer a lo lejos. Como una señal de que se acercaba a algo más grande que su propio sufrimiento. Joe había llegado al final de la carretera. Y con ello, llegó también al final de su paciencia. Su mente ya no podía detenerse. Ya no podía seguir dando vueltas a lo mismo. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no podía esperar más. En su bolso, encontró el teléfono móvil. Sabía que tenía que actuar rápido. No podía dejar que Carol o Eric se salieran con la suya. Llamó a su abogado. Un hombre de confianza que siempre le había ayudado en cuestiones legales. Pero ahora estaba claro que esto iba más allá de una simple consulta. Lo que había descubierto, lo que había vivido, no podía ser resuelto con una conversación común. Bob, necesito que hagas algo por mí, dijo Joe con la voz tensa. Sabía que su tono denotaba desesperación, pero ya no le importaba. Voy a necesitar una estrategia legal para el divorcio. Pero no solo eso. Quiero asegurarte de que mis bienes estén a salvo. Y también quiero que se haga justicia por lo que me han hecho. Hubo una pausa en la línea. Bob sabía que algo grave estaba ocurriendo. Joe nunca había hablado con tanta seriedad. Y nunca había dado la impresión de estar tan decidido. Entiendo, Joe. Pero necesito que me digas con claridad qué estás pidiendo. Esto no es algo que se pueda hacer de inmediato. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? Joe apretó los dientes. No podía seguir posponiendo lo inevitable. Estaba decidido a desmantelar todo lo que lo había mantenido cautivo. La vida de mentiras. Las apariencias. El rol de esposo y hermano que había desempeñado durante tanto tiempo. Lo que estoy pidiendo, Bob, es que comiences a mover todo lo que tenemos a mi nombre. Y que empieces a asegurarte de que, cuando llegue el momento, Carol y Eric no se salgan con la suya. Quiero que se enteren de lo que me han hecho. La conversación continuó por varios minutos.
Y cuando Joe finalmente colgó, el nudo en su estómago no se había deshecho. Pero al menos, ahora sabía que había dado el primer paso hacia lo que, de alguna manera, lo liberaría. El coche avanzaba con velocidad. Y Joe se dio cuenta de que había llegado al final de su destino. Una casa alejada de la ciudad, donde pensaba que encontraría las respuestas a sus preguntas. No quería confrontar a Carol ni a Eric de inmediato. Pero sí necesitaba ver sus rostros. Necesitaba oír sus voces y escuchar la mentira de nuevo. Tenía que escuchar todo de ellos. Una vez más. Quizás entonces entendería lo que realmente sucedía en sus corazones. Se estacionó frente a la casa. Apagó el motor y se quedó allí sentado, observando el edificio iluminado débilmente por las luces de la calle. El aire frío entraba por las rendijas de la ventana. Pero Joe no sentía el frío. Todo lo que sentía era un vacío profundo. Como si ya no le quedara nada en su vida que lo anclara a la realidad. Al caminar hacia la puerta, su corazón latía fuerte, casi con desesperación. Cuando tocó el timbre, la ansiedad lo recorrió de nuevo. Pero esta vez con una claridad que no había tenido antes. Lo que había hecho, lo que iba a hacer, era su elección. Ya no había marcha atrás. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba Carol. Su rostro, aunque cansado, mantenía esa expresión de mujer fuerte que siempre había sido. Pero Joe pudo ver la tensión en su mirada. La culpa que ya no podía ocultar. Carol se detuvo un momento. Y Joe notó cómo su respiración se agitaba. «Joe», dijo ella con una voz temblorosa. «¿Qué estás haciendo aquí?» Joe la miró fijamente, sin decir una palabra. Al verla, algo dentro de él se rompió. Pero ya no había tiempo para arrepentimientos. La traición de Carol y Eric le había hecho demasiado daño. Y ahora, frente a él, Carol parecía ser solo una sombra de la mujer que alguna vez había amado. «Voy a necesitar que me digas la verdad», dijo finalmente Joe. Su voz firme. No era una pregunta, era una demanda. Él necesitaba saber qué había pasado entre ellos. Cómo su vida había llegado hasta este punto de quiebre. Carol abrió la boca. Pero no encontró las palabras adecuadas. Sabía que Joe había descubierto todo. Que ya no podía esconderse detrás de excusas. Ella había fallado. Y lo sabía. «Joe. Lo siento tanto», susurró Carol, las lágrimas asomando en sus ojos. «Pero tienes que entender, no fue fácil. No fue solo por Eric. Fue por mí también». Joe la miró con dureza. ¿Qué significaban esas palabras ahora? ¿Cómo podía pedir perdón cuando ya había destruido todo lo que él amaba? Pero a pesar de su rabia, no podía evitar sentir una pequeña chispa de dolor al verla quebrarse ante él. «No lo entiendo», respondió él. Su voz rota, pero decidida. «No sé cómo pude confiar en ti. Después de todo esto, ¿cómo puedo perdonarte? ¿Cómo puedes seguir diciéndome que me amas? ¿Después de todo lo que me has hecho?» Carol sollozó, su cuerpo temblando de la angustia. No había excusa, no había justificación suficiente. Solo quedaba la verdad desnuda. Cruel e insoportable. «Lo sé, Joe, lo sé, y por eso mismo te pido perdón. Pero sé que ya nada podrá arreglar esto. Ya no hay vuelta atrás». Joe permaneció en silencio. No quería oír más. Estaba más allá de las palabras. Más allá de las lágrimas. Solo quedaba una cosa que hacer. Algo que podría, quizás, darle el cierre que necesitaba. Sin decir más, Joe dio un paso atrás y se dio vuelta. Caminando hacia el coche, dejando atrás la casa que una vez había sido su refugio. Su corazón seguía roto. Pero ahora entendía una cosa con claridad. Lo que había perdido no se podía recuperar. La única opción era avanzar.
No podía dejarse arrastrar por la traición ni el arrepentimiento. Había decidido que su vida seguiría adelante. Pero no de la manera en que había planeado. Esta era su nueva realidad. Un futuro incierto se extendía ante él. Pero ahora Joe sabía que debía caminar por él solo. Sin mirar atrás.